Muy bien, en el antebrazo, entonces, acá vamos a revisar la articulación del codo, miren. Entonces, cuando me preguntan el codo, ¿qué articulación tiene? Tróclea o bisagra. La articulación del codo es tróclea o bisagra, porque se va a articular la tróclea del húmero con la escotadura troclear del cúbito. Tróclea del húmero con la escotadura troclear del cúbito. Y el radio se articula con el cúbito. Acá también hay una articulación radiocubital. El radio está parado, ¿no? ¿Por qué decimos que el radio está parado? Porque la cabeza del radio está en la parte superior. Entonces se articula la cabeza del radio con el cúbito. Esta es una articulación pivote o trocoide, como la atlaxoidea, ¿no? Pivote o trocoide. La radiocubital. Miren, entre radio y cúbito hay una membrana, ¿no? Esta membrana es la membrana interósea. ¿Qué tipo de articulación es la membrana interósea? Sin artrosis, porque se llama sindesmosis. Ahí está la membrana interósea, ¿no? Que es una articulación que une huesos, en este caso radio, cúbito. Muy bien, entonces esa es la articulación del codo, ¿no? En la parte, esta es la parte anterior. En la parte posterior, la escotadura troclear tiene el olecranon, ¿no? En el cúbito. Acá se inserta el tríceps en el olecranon del cúbito. Se va a insertar el tríceps. Ahí está la cabeza del radio. El radio está parado porque su cabeza está arriba. Acá está la epitróclea o epicóndilo medial. Y el epicóndilo simplemente porque el epicóndilo es lateral. En la epitróclea se insertan músculos pronadores y flexores. En cambio, en el epicóndilo se insertan músculos supinadores y extensores. Codo del tenista, porque extiende, el tenista extiende. Por eso es la epicondilitis, codo del tenista. Codo del golfista, epitrocleitis, porque el golfista flexiona. Y cuando estudias mucho, se inflama la bursa del olecrano. Bursitis olecraniana, ¿no? Te quedas en esta posición. Bursitis olecraniana, codo del estudiante. Codo del estudiante, ¿no? Muy bien, ese es entonces a nivel del codo, ¿no? En radiocúbito, que son los músculos, los huesos, del antebrazo, esta es la cara anterior, miren, acá está la tuberosidad radial, ¿no? ¿Qué músculo se inserta en la tuberosidad radial? El bíceps braquial. Acá está la tuberosidad del cúbito, donde se inserta el braquial. Tuberosidad del cúbito, braquial. Y en el olecrano, en la parte posterior, se inserta el tríceps. Ya está el tríceps. Miren cómo la cabeza del radio gira, ¿no? Gira alrededor del cúbito. Por eso es una articulación trocoide o pivote. La articulación entre el radio y el cúbito es trocoide o pivote, ¿ya? Muy bien, ese es en la parte proximal, ¿no? En la parte proximal. Esta es la escotadura troclear, donde se va a insertar la tróclea del húmero. Y en la parte distal tenemos dos apófisis, ¿no? Miren, dos agujitas que vienen a ser las apófisis estiloides. Apófisis estiloides del cúbito y apófisis estiloide del radio. El cúbito está hacia abajo. Está de cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza del cúbito está acá, en la muñeca. La cabeza del radio está en el codo. La cabeza del cúbito está en la muñeca. Entonces el radio está parado, pero la cabeza está arriba. El cúbito está echado.
porque la cabeza está abajo, en la muñeca. ¿Ya? Muy bien. Se pueden luxar esas cabezas, ¿no? Luxación de cabeza de radio. Entonces, luxación de cabeza de radio, acá, porque el radio está parado. Luxación de cabeza de radio. Luxación de cabeza del cúbito, acá, porque el cúbito está echado. ¿Estamos? Ya está. Muy bien. Acá es frecuente que se fracturen las diáfisis, ¿no? De los dos huesitos. La caída en el antebrazo, fractura de diáfisis, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay una fractura del bastonazo, le llaman, ¿no? Cuando a alguien lo van a golpear, para protegerse hace esto. Entonces te golpean acá y te fracturas el cúbito, solo el cúbito, ¿no? Fractura de diáfisis de cúbito. Esa es la fractura del bastonazo, ¿ya? Fractura de diáfisis del cúbito. Muy bien, y en la parte distal tenemos la apófisis estiloides que mencionábamos, ¿no? Tanto del cúbito como del radio. Ya está. La parte muscular del antebrazo tenemos en la parte anterior, de adentro hacia afuera. Vamos a ver de adentro hacia afuera. Y el más profundo es este de acá, que lo están viendo, que tiene una forma cuadrada, ¿no? Ese es el más profundo. Pronador cuadrado, en la parte anterior. Es el más profundo. Pronador cuadrado, ¿no? Está a este nivel. Pronador cuadrado, ¿no? Luego viene por encima del pronador cuadrado, viene el flexor propio del dedo pulgar. Este de acá, flexor propio del dedo pulgar, ¿no? El que está acá. Luego, al costado, el flexor común profundo de los dedos. Este es el flexor común profundo de los dedos. En cambio, este es el flexor propio del dedo del pulgar, ¿no? Siempre el pulgar tiene sus flexores, sus extensores propios, largos y cortos, ¿no? Ya está. Por encima de estos músculos viene este de acá, que es el flexor común superficial, tapando ya los tres, ¿no? Flexor común superficial. Y por encima del flexor común superficial, los músculos epitrocleares, ¿no? Los que nacen del epitróclea. Este de color celeste es el pronador redondo. Acuérdense, en la epitróclea se insertan los pronadores y los flexores. El de celeste que ven acá viene del epitróclea, miren, cruza y se va hasta el radio. Pronador redondo. Y luego va a dar origen, entonces, el de celeste que ustedes están viendo acá profundo, ¿no es cierto? Es el pronador redondo, ¿no? Luego viene este de azul, el de azul es el palmar mayor, está palmar mayor. El que está al costado celeste, palmar menor. Y el de verde, cubital anterior. Estos son los 4 epitrocleares. Entonces viene así, ¿no? Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Son los 4 músculos que nacen del epitrócleo. Esa es la disposición. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Este de color celeste que están viendo acá es el supinador largo. ¿De dónde viene este? El supinador largo. Del epicóndilo. En el epicóndilo se insertan los supinadores y los extensores. Entonces, este músculo de color rosado que están viendo es el supinador largo que viene del epicóndilo, ¿no? Que está en la parte posterior. Acá lo ven. Parte posterior, supinador largo, ¿ya? Supinador largo. También en la parte posterior está el anconio, el cubital posterior, el extensor común de los dedos. En la parte posterior solo hay un extensor común,
En la parte anterior hay un flexor común profundo y un flexor común superficial. En la parte anterior, para los dedos, para los 4 dedos distales, tenemos flexor común profundo y superficial. En la parte posterior es único, solo hay un flexor común. Y extensor propio del meñique, en la parte posterior del antebrazo, ¿no? Muy bien, en la parte de la muñeca deben recordarse la disposición. Entonces, este músculo rosado era, decíamos, que viene del epicóndilo, el supinador largo. Este azul es el palmar mayor, que viene de la epitróclea. Celeste, palmar menor. Y el de verde, cubital anterior, ¿no es cierto? Entonces hay 4 ramilletes acá, en la muñeca. Entonces viene supinador largo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. ¿Por qué? Porque entre el supinador largo, como están viendo acá, supinador largo y palmar mayor, se forma un canal, el llamado canal del pulso. ¿Quién forma el canal del pulso? El supinador largo y el palmar mayor. Contenido, arteria radial. Arteria radial. Ahí está, donde palpan la arteria radial, ese canal del pulso, supinador largo, palmar mayor. Muy bien, al palmar mayor también le llaman flexor superficial del carpo, ¿ah? Flexor radial superficial del carpo, porque está yendo hacia el radio, ¿no? Flexor radial del carpo. También ese es el otro nombre del palmar mayor, flexor radial del carpo. Porque al palmar menor le llaman flexor cubital del carpo. Son los otros nombres de los palmares. Algunos textos no lo ponen como palmar mayor ni palmar menor, sino al palmar mayor le llaman flexor radial del carpo y al menor flexor cubital del carpo, por si acaso. ¿Quién pasa por el medio? Está el nervio, ¿no? ¿Qué nervio? Mediano. ¿Entre quién pasa el nervio mediano? Palmar mayor y palmar menor. Y va a pasar por debajo de esta bandeleta conjuntiva, ¿no? Que se conoce con el nombre de túnel del carpo. Túnel del carpo. Por ahí pasa el nervio mediano. Y dentro del cubital anterior se va a formar ¿qué canal? O sea, el cubital anterior forma un canal propiamente que se conoce el nombre de canal de Guyon, por donde pasa la arteria y el nervio cubital. Arteria y nervio cubital pasan por el canal de Guyon, ¿no? Por el canal de Guyon. Ya está, eso tienen que acordarse entonces. Canal del pulso, canal de Guyon y en el centro el nervio mediano. La parte lateral del antebrazo también tiene músculos importantes, que es separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del meñique. Esos músculos están en la parte lateral del antebrazo. Separador largo, extensor corto del pulgar, extensor largo y extensor propio del meñique. Miren cómo entre el extensor corto y el extensor largo, miren, se forma un espacio, ¿no? En la parte lateral. A este nivel, el extensor largo y corto van a formar un espacio que se conoce con el nombre de tabaquera anatómica. Tabaquera anatómica. ¿Qué huesecito forma el piso de la tabaquera anatómica? Es un hueso del carpo, escafoides. Por eso cuando hay una fractura de escafoides, dolor en tabaquera anatómica. Dolor en tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica lo forma el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar.
Las personas adultas mayores, cuando se caen, ¿no es cierto?, están caminando y se caen, y caen con la mano extendida, suelen fracturarse, sobre todo las personas que tienen osteoporosis, se fracturan esta parte, miren, la parte distal del radio, la parte distal. A esa fractura distal del radio, por caída con la mano extendida, se llama fractura de Colles. Es la fractura más frecuente. La fractura más frecuente es la fractura del extremo distal del radio, llamado fractura de Colles. Suele lesionarse ahí el nervio mediano en la fractura de Colles. El nervio mediano. ¿Ya? Con eso completábamos, ¿no? Entonces teníamos, ¿dónde se lesionaba el nervio radial? Diáfisis de húmero, cubital, luxación de codo, y mediano, fractura de Colles. Fractura de Colles, el nervio mediano, ¿no? Es al revés. Smith es cuando uno se cae con el dorso del brazo, de la mano. Colles es así. Y por lo tanto, cuando se fractura, tú vas a ver a la persona, el extremo radial está dorsal, porque como se ha fracturado, se sale hacia arriba, está dorsal. En cambio, cuando te caes, Smith es así. Smith es con el dorso, Colles es con la palma extendida. Es lo más frecuente, ¿no? Cuando te caes, para protegerte, extiendes la mano. Cuando no puedes extender, caes con la parte dorsal. Ese es el Colles invertido, fractura de Smith, ¿no? Muy bien, entonces por eso la fractura de Colles le llaman dorso de tenedor, ¿no? La forma que tiene, ¿ya? Y a la de Smith le llaman en pala de jardinero, pala de jardinero. Muy bien, les mencionaba que esta era la fractura más frecuente, ¿no? Entonces, cuando se lesionan esos nervios, por fractura, luxación, también deben acordarse la posición de la mano que adopta. Si uno se lesiona el nervio radial, cuando uno se lesiona el nervio radial, entonces, ¿qué función tiene el nervio radial? Inervar a los músculos de la parte posterior, que son los extensores. Todos estos que hemos visto de la parte posterior es inervado por el radial, el extensor común, extensor propio del meñique, el supinador largo, son por el nervio radial. Entonces, cuando uno tiene lesión del nervio radial, no puedo extender el codo, no puedo extender la mano, la muñeca, entonces se cae la mano. Esa es la típica mano del nervio, lesión del nervio radial, ¿no? La mano caída, o mano péndula, o mano en gota, caída, péndula, en gota, lesión del nervio radial, porque no puedo extender. El nervio mediano sí tiene acción acá. El nervio mediano, por ejemplo, inerva a los flexores, hemos dicho, ¿no? Pronador redondo, pronador cuadrado, flexores en la parte interior. Entonces está el nervio mediano. Y el nervio cubital, los cubitales, pues, tanto anterior como posterior. El músculo cubital anterior y cubital posterior es inervado por el nervio cubital. Todos los demás, mediano de la parte anterior, y los de atrás, nervio radial. Entonces, como el mediano va a dar inervación a los flexores y pronadores, cuando hay lesión del nervio mediano en la fractura de Colles, da la mano del predicador. Mano del predicador, se llama así. Se le pide al paciente que flexione los dedos, los dos últimos no puede, porque eso es territorio del cubital. Entonces solo puede hacer esto. Mano del predicador. Lesión de nervio mediano. En cambio, en el cubital, la mano adopta la forma de garra. La forma de garra, o forma de C, ¿no? Esa es lesión del nervio cubital. Nervio cubital. La mano en garra, nervio cubital,
mano del predicador, nervio mediano, y mano caída, lesión del nervio radial.